Este año sí. El año pasado, por motivos de agenda, no pudo ser. Encantados de tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida a Garganta, Esther. ¿Quién es nuestra pregonera? Os preguntaréis algunos. Bien, pues ella es Esther Méndez, una guapa mujer de Jaraíz de la Vera, que seguro que algunos la conocéis porque fue vuestra compañera de aula en el instituto. Chica que además de ser buena estudiante, también tenía un sueño, la de dedicarse a la música como cantante y compositora. Bueno, muchas gracias. No me esperaba estas palabras. A ver cómo hablo yo ahora. Bueno, es un gustazo estar aquí, así que buenas noches a todos. Estoy muy emocionada de estar aquí, en Garganta la Olla, porque el vínculo que me une con este pueblo va más allá de lo artístico, es algo muy personal. Por eso cuando Esther me propuso abrir estas 10º jornadas, no me lo pensé 2 veces. Además, la figura de la Serrana de la Vera vuelve a ser, hoy en día, más necesaria que nunca. Una mujer fuerte, empoderada, que bien podría representar el movimiento feminista actual. Nunca olvidaré mi primer contacto con la leyenda. Fue en la escuela, en la asignatura de folclore extremeño. Una parte de nuestro folclore, y no solo eso. Este cortometraje, además de pasar por festivales de toda España, se ha proyectado en multitud de países, como Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Italia, China. Así que podríamos decir que, de algún modo, la canción y por tanto el romance de la Serrana han llegado hasta todos estos lugares del mundo. Para el disco decidimos grabar una versión muy diferente, con sintetizadores y ritmos electrónicos, demostrando que una historia centenaria puede sonar moderna. Esta noche os traigo aquí la versión más íntima, voz, guitarra, sin trampa ni cartón. No hacen falta más artificios para hablar de nuestra Serrana, una leyenda que sigue emocionando por su fuerza, su misterio y su magia. Sigamos homenajeándola por muchos años, porque nunca podremos avanzar hacia el futuro sin recordar nuestros orígenes. Y que viva el pueblo de Garganta. Muchas gracias.